Bien, buenas noches, bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma, la Facultad de Psicología. La Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Facultad de Psicología tiene a bien presentar esta conferencia académica del psicólogo Javier Sáenz, titulada Pensamiento crítico y prevención de accidentes laborales. El currículum breve lo va a leer nuestro alumno y va a presentar también esta conferencia como parte de la responsabilidad social universitaria que tiene la Universidad Ricardo Palma, nuestro alumno Juan Jesús Rivas Zárate, que es delegado estudiantil de los cursos. Bien, Juan Jesús, por favor, ¿puedes presentar al expositor? Buenas tardes, profesora Natividad. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a llevar a cabo la conferencia académica virtual Pensamiento crítico y prevención de accidentes laborales, presentado por el psicólogo Javier Sáenz Guamán, egresado de la Facultad de Psicología y posgrado en la San Marcos, Psicología Clínica y de la Salud, magíster de Dirección y Empresas en la UPN, especializaciones en la UPC, Verao Veritas Perú, NSA Sudáfrica y certificado ISCAMEC, con experiencia en recursos humanos en Skanska del Perú, montajes e instalaciones industriales Perú-Chile, ex docente de la Universidad San Marcos, de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, UNI, Senati, PHVA, SGS de Perú, Prevención del Perú, Colegio de Psicólogos Lima Perú, Colegio de Ingenieros y docente principal en ADPH Group, responsable de servicio en Clínica del Trabajador, Olomedic y Clínica San Pablo, SG NATCLAR, y consultor independiente en temas de prevención de accidentes, dando servicio al sector energético, minero, construcción e industrial del Perú. En evaluaciones preocupacionales, factores y riesgos psicosocial, evaluaciones del potencial de accidentabilidad, implementación y auditoría de seguridad basada en el comportamiento y capacitaciones en liderazgo y supervisión adecuada. Y por último, expositor en congresos internaciones, OCS, PHVA, ISM. Ahora procedo a darle el paso al psicólogo Javier Sáenz. Listo, muy buenas noches, estimados colegas, alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Por favor, si me apoyan con el tema de la presentación para cargarla. Listo, muchísimas gracias a la invitación de Natividad, de la profesora. Gracias por esta oportunidad. Hoy vamos a conversar de un tema que siempre queda pendiente, ¿no? Dentro de lo que es la psicología ocupacional, ¿no? Mi especialidad ya en los últimos 15 años ha sido netamente en el campo de la prevención de accidentes, ¿no? Ya sea realizando evaluaciones, tanto las evaluaciones previas para ir a trabajar, para iniciar la vida laboral o retomar la actividad laboral, las evaluaciones que se hacen de manera anual o de manera periódica, ¿no? Las evaluaciones que también se definen como del potencial de accidentabilidad de los trabajadores, las capacitaciones y la intervención en modificación de comportamiento de riesgo. En todos estos temas siempre queda pendiente, ¿no? Conversar acerca de lo que es la importancia, ¿no? De trabajar e incentivar en nuestros trabajadores e incluso, principalmente, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Hoy vamos a conversar en estos minutos que vamos a explicar, dar algunos comentarios, ¿no? Después de ello vamos a pasar a una ronda de diálogo donde podamos de repente aclarar algunos conceptos o dar un mayor alcance a todos ustedes, ya que
en el mundo laboral al cual ustedes van a tener acceso ya prontamente, o los que ya están trabajando en este tema, ¿no? Van a ustedes tener la oportunidad, ¿no?, de todos los principios, toda la información, todo el conocimiento que ustedes han adquirido, ¿no?, a una situación bastante práctica, ¿no? Y en este sentido, estamos hablando de la prevención de accidentes laborales, ¿no? El Perú, como todos los países, ¿no?, donde se extraen sus recursos naturales, ¿no?, y esto se hace de manera automatizada, pues, ¿no?, hay una gran cantidad, ¿no?, de fatalidades, lesiones, pérdidas de horas hombre, ¿no?, al año, ¿no? Producto, pues, de una serie de circunstancias que no son deseadas, ¿no?, a las cuales hemos definido como accidentes. En ese sentido, ¿no?, haciendo una pequeña introducción, ya nosotros en nuestro país contamos con toda una estructura legal que nos ayuda, pues, a dar un formato a la actividad, ¿no? Identificar aquellos aspectos que son relevantes a tener en cuenta y trabajar, ¿no?, hacia el fortalecimiento, hacia la consolidación de culturas orientadas hacia la seguridad y la prevención, ¿no? Y esto se da en ya todos los ámbitos, en el ámbito de la minería, en el ámbito de la construcción y también en el ámbito de los servicios, ¿no? Entonces, siendo eso ya una obligación del Estado, porque el Estado, pues, en su Carta Magna, ¿no?, indica, pues, ¿no?, que hay que orientarse, pues, hacia el individuo, hacia la familia, preservar la salud, la integridad, no tiene que desarrollar los medios, las estrategias para, pues, precisamente trabajar estos temas y garantizar, ¿no?, la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Okay? Y en ese sentido, hoy nosotros vamos a hablar de un tema que usualmente está pendiente, ¿no? Ese tema está relacionado entonces a la prevención de accidentes y el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento, ya nosotros de repente hemos tomado definiciones, pues, mucho más elaboradas, mucho más complejas, mucho más incluso sofisticadas, ¿no? En mi época, cuando yo todavía era estudiante, ¿no?, trabajábamos desde la perspectiva, ¿no?, yo soy sanmarquino, ¿no?, desde Piaget y Vygotsky, ¿no?, y esa dualidad interesante que ellos plantean y que vamos a conversarlo en breve. Pero el pensamiento, pues, en general es una actividad mental simbólica que nos permite operar no solamente con palabras, sino también con imágenes, ¿no? Nos permite realizar representaciones, nos permite proyectarnos, nos permite utilizar componentes, partes, piezas de pensamientos previos, de ideas previas, y tomarlas en cuenta. Entonces, en ese sentido, ¿no?, y nos permite, pues, unir todo eso y generar nuevo conocimiento, ¿no? Y en ese sentido hay mucho de qué hablar, pues, ¿no? Actualmente estamos viviendo una era donde tenemos al acceso, pues, herramientas, donde tenemos al acceso, pues, productos, ¿no?, como los celulares, como las computadoras, ¿no?, como ahora, pues, estos pequeños cerebros que tenemos en casa, la Alexia, el Siri, ¿no?, que de alguna u otra forma nos ayudan, pues, a tener una vida más cómoda, más fácil, más confortable, ¿no? Sin embargo, estamos en un momento en la historia donde todavía lo que se define como el pensamiento crítico es importante a todo nivel, ¿no? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Bueno, si el pensamiento es la manera, ¿no?, en la cual utilizamos, pues, estas imágenes, estos símbolos, ¿no?, las palabras, ¿qué significa hablar entonces de pensamiento crítico, ¿no? Para ello, solo recordar dos cosas importantes, ¿no? Que cuando nosotros hablamos, cuando Piaget habla, por ejemplo, del tema de las operaciones lógicas, ¿no?, él explica que hay dos operaciones que son importantes, ¿no?, y que van a ser la base de todo lo demás. La primera operación es el análisis, ¿no?, y es el hecho, pues, de dividir las cosas, ¿no? Un poco me hace acordar mucho a mí esa frase, ¿no?, divide y vencerás, que utilizaban los romanos, ¿no? Cuando querían conquistar un pueblo, dividían ¿no?, los ejércitos, dividían a la población, ¿no?, mandaban sus espías, hacían sus confabulaciones, sus dramas, y lograban, pues, desestabilizar estados y conquistarlos más fácilmente, ¿no? Pero esa división también implica, pues, un acto de aprender a trabajar con las cosas en partes, ¿no?, a tomar pequeñas unidades, ¿no?, y poder analizarlas, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis de
la investigación del accidente, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? No solo el componente humano, sino también otros aspectos relacionados pues a los recursos, la metodología, las tareas, los procedimientos, ¿no? Las condiciones atmosféricas, entre tantos otros componentes que tenemos que tomar en cuenta siempre para que está relacionado a la ocurrencia de un accidente, la hora pues en que ocurre, ¿no? Y por último, la otra operación importante es la síntesis, ¿no? Y la síntesis siempre nosotros lo usamos o lo tenemos en cuenta, ¿no? Como una manera, pues, de hacer un resumen, como una manera de hacer una abstracción, como una manera de juntar lo más importante de cada una de estas piezas, ¿no? Estos dos procesos siempre van a ser importantes en las relaciones, en cualquier tipo de relación. No solamente las relaciones humanas, ¿no? En el cual, pues, estamos en relación con otras personas, sino también, pues, en relaciones laborales, ¿no? Cuando tú recibes instrucciones, órdenes de tu jefe, ¿no? Que asumir, pues, ¿no? La responsabilidad para realizar algún tipo de actividad o algún tipo de tarea, ¿no? Entonces, el tema del pensamiento es algo inherente al ser humano, o sea, es algo que a veces nosotros de manera jocosa, de manera burlesca, decimos, no, pues esta persona carece de pensamiento, y eso no es tan correcto, o sea, todos en alguna medida aplicamos, ¿no? En alguna forma, algún tipo de pensamiento, en algún nivel, pero todos estamos pensando, o sea, eso incluso también tiene una relación con la lectura, ¿no? A pesar de que nuestro país es un lugar donde hay una gran cantidad de personas que tienen dificultad con la lectura, pero lo curioso es que la gente lee, ¿no? Lee, quizás no lean tratados científicos, pero al menos pues leen los memes de su Facebook, leen los memes de su WhatsApp, ¿no? Entonces, ya, pues, o sea, hay lectura, ¿no? El problema es pues que la calidad de esa lectura pues no es la que necesitamos para construir una mejor sociedad. Y en eso, de alguna manera, también nosotros todos tenemos en algo una responsabilidad, ¿no? ¿No? Y eso también es importante considerarlo, ¿no? Otro tema importante que vamos a conversar hoy es que cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de actividad neuronal, ¿no? Ya ustedes saben, están más adelantados que yo, ¿no? Hablar de actividad neuronal es hablar de dos tipos de actividad, ¿no? La actividad eléctrica del cerebro, pero también la actividad pues neuroquímica, ¿no? A través pues, ¿no? de la interacción de los diferentes neurotransmisores que hay en el cerebro, ¿no? Estos neurotransmisores, bueno, tienen una relación directa con aspectos como la nutrición, con aspectos como la estimulación, ¿no? El hecho, pues, ¿no? De poder de tener al alcance, de tener la disponibilidad, pues, no solamente los carbohidratos, sino también proteínas y otros aceites esenciales, ¿no? Que van a ayudar, pues, a que nuestra calidad de análisis, nuestra calidad, pues, de relación con el mundo también sea buena, ¿no? En la medida que los nutrientes que recibimos, ¿no? También sean los de mejor calidad y los mejores para la generación pues de todas las sustancias que van a venir después, ¿no? Como los neurotransmisores. Entonces, en temas nutricionales hay muchas cosas que podemos conversar, pero recordar también que hay un tema de actividad eléctrica en el cerebro, ¿no? Pues el pensamiento no solamente se da, ¿no? Por la actividad neuroquímica, sino también por la actividad eléctrica, y hay que recordar pues que el pensamiento lo que hace, como dijimos en la definición anterior, es trabajar, utilizar pues símbolos, palabras, imágenes previas, ¿no? Que uno ha ido recogiendo, que uno ha ido interpretando, ¿no? Hay, por ejemplo, si nos pusiéramos a hablar ahorita de lo que es la realidad, ¿no? Yo me quedo con la definición que indica que la realidad es parte o es un constructo social, ¿no? Entonces, cada persona, desde ese punto de vista, tiene una realidad independiente, no tiene una realidad propia, ¿no? Y eso es un concepto muy interesante. Sin embargo, tenemos que nosotros entender para efectos de esta conversación el día de hoy, ¿no? Que de alguna forma ya estamos alcanzando a poder identificar las matrices, las líneas, ¿no? Que se dan en la actividad neuronal y que están relacionadas con algún tipo de pensamiento, ¿no? La alegría, los recuerdos buenos, los recuerdos malos, ¿no? Los recuerdos que te hacen una reacción, manifestar una reacción impulsiva. Ya es posible al día de hoy, hoy por hoy, ¿no? Seguir pues un ramal, ¿no? Con el paso de los tiempos ya yo creo que llegaremos al punto en el cual podremos mapear los pensamientos a través, pues, ¿no? De las corrientes o las líneas o los ramales neurológicos en nuestro cerebro. Eso ya es algo que vendrá posterior. Sin embargo, y sin descuidarnos del objetivo de esta reunión, que es hablar del pensamiento crítico y la prevención de accidentes,
¿no? Es importante recordar el estudio del pensamiento no solo ha sido patrimonio de los... El estudio de los pensamientos tiene una relación directa, ¿no? Con los grandes mensajes, con los grandes aprendizajes que nos han proveído pues los griegos, los filósofos chinos, ¿no? Los filósofos occidentales, los psicólogos, ¿no? Los neuropsicólogos, ¿no? El estudio, lo que sabemos ahora del pensamiento, pues, ¿no? Es algo que ha sido una construcción de diferentes autores en diferentes momentos de la historia, ¿no? Que nos han ayudado a entender, ¿no? La importancia de este, ¿no? Ya desde los antiguos griegos, ¿no? Los filósofos que llenaban las plazas y declamaban, ¿no? Pues el pan de cada día con las contribuciones voluntarias que daban las personas, es exactamente lo mismo que ahora hacemos los youtubers científicos, ¿no? Hacemos nuestras charlas, nuestras capacitaciones y recibimos pues nuestro yape, nuestro plino. O sea, esa es una actividad que no ha cambiado, ¿no? El ser humano quizás ha cambiado, ahora ya no hablamos en una plaza o en un mercado, ¿no? Ahora hablamos pues a través de, ¿no? de los grupos de WhatsApp, de los grupos de Telegram, de YouTube, ¿no? Pero la actividad sigue siendo la misma, ¿no? Hay personas que se dan cuenta de algo y enseñan a otros aquello que estas personas han comprendido, han identificado, han analizado y han podido sintetizar, ¿no? ¿No? Y eso es algo que ha venido pues desde los inicios ¿no? Desde los filósofos como Platón, como Sócrates, y también los filósofos como Lao Tse, como Confucio, pasando pues como Descartes, a Kant, Hobbes, Heidegger, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué diría? A veces yo trato de entretenerme un poco ya para no pensar en todo lo que, en toda esta situación que estamos viviendo en este momento en temas políticos, ¿no? Yo me pongo a pensar un poco qué diría Descartes, ¿no? Si viera un meme, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar para distraerme un poco, ¿no? Para ya no dejar de pensar en cosas que pueden estresar, ¿no? ¿No? Y eso me ha ya, pues eso es dejar. Y hasta cierto punto eso también pues es gracias al pensamiento, ¿no? Que me permite desviar mi atención en otras cosas o desviar mi atención en cosas que yo puedo considerar algo más importante. Los psicólogos han venido y han llegado a hacer teoría sobre la mente, sobre cómo funciona el aparato mental, cómo funciona, ¿no? La humana, ¿no? Y ahí tenemos dos posiciones muy interesantes, ¿no? Tenemos la posición de Jean Piaget, que era un biólogo, no era psicólogo, hay que aclarar que Jean Piaget era un biólogo, y la de Lev Vygotsky, ¿no? Que nos plantean cosas muy interesantes sobre el pensamiento, ¿no? Y la escuela piagetana, ¿no? Que ha tenido una gran fuerza en Occidente, ¿no? Siempre ha dejado esa lección, la lección de los plazos, ¿no? Los periodos críticos de desarrollo, los estadios críticos de desarrollo, ¿no? Pero también nosotros tenemos otra perspectiva, ¿no? Otro punto de vista que va a ser importante para esta conversación, ¿no? Y es el punto de vista de psicólogos e investigadores, como por ejemplo el de Vygotsky, ¿no? Que decía pues que la construcción de lo humano, la construcción del ser humano, ¿no? Se da gracias a esa interacción entre él y la sociedad y el punto medio que es lo que es aquella persona que establece un rol mediador. Vygotsky, a diferencia de Piaget, plantea un concepto interesante, ¿no? Plantea de que todo lo social está fuera del individuo y después ingresa hacia él, ¿no? Y eso para nosotros va a ser algo muy importante, ¿no? Porque pensar las cosas desde el punto de vista de Vygotsky o pensar las cosas desde su enfoque, ¿no? Nos permite a nosotros tener una esperanza, ¿no? Tener una esperanza de que la educación funciona, tener una esperanza de que la conversación, el diálogo, ¿no? La retroalimentación, si quieres llamarlo así también, puede tener un efecto importante en las personas. Y quizás eso es una de las cosas que más quiero que rescatemos nosotros de esta conversación en la cual vamos a conversar acerca del pensamiento crítico y la prevención de accidentes. También pasando pues por los neuropsicólogos, y solamente he puesto uno, hay varios neuropsicólogos que han hecho trabajos importantes, pero yo siempre le voy a tener fe, ¿no? A Damasio, ¿no? Que hizo algunos descubrimientos muy interesantes en relación a la prevención del Alzheimer, ¿no? El profesor Damasio y sus estudios. Muy bien. Ahora, recordemos brevemente, ¿no?
lo que nos decía Piaget con respecto al pensamiento, ¿no? Que hay procesos de acomodación, de asimilación, de adaptación, y que estos procesos, ¿no?, nos van a permitir a nosotros empezar a subir una escalera, ¿no? Nos va a llevar pues a un periodo superior, a un punto superior, donde pues va a primar las operaciones formales, ¿no? Y eso va a pasar pues por un periodo sensorio-motor de pequeños movimientos circulares, un periodo preoperatorio, ¿no? Una de las primeras cosas que aparece es la reversibilidad. Tú empiezas a recordar cosas que te van a servir para la resolución de problemas presentes, operaciones concretas básicas y después operaciones formales, ¿no? Una de las cosas interesantes es que es que esto estaba en etapas, ¿no? Uno de los puntos importantes es que el ser humano puede seguir avanzando en la medida pues que reciba estimulación, que reciba atención, pero de preferencia, preferentemente, como nos decía Piaget, que esta estimulación, esta atención la debe recibir pues en su estadio específico de desarrollo, ¿no? Esto nos plantea una postura muy interesante, ¿no? Esto plantea que el pensamiento, el desarrollo de la inteligencia es algo que está dentro del individuo, ¿no? O sea, uno podría pensar, entonces puede haber gente que es más beneficiada que otra, ¿no? Hay gente que tiene de repente la posibilidad de desarrollar, no tiene el gen, ¿no? Para que sea más inteligente, ha recibido los recursos para ser más inteligente, ¿no? Ay, qué bueno, ¿no? Pero gracias, felizmente, a que apareció otro pensador en otra parte del mundo, ¿no? Piaget estaba en Suiza, entre Suiza y Francia, ¿no? Haciendo sus estudios, publicando sus libros, ¿no? De hecho, uno de los más populares, los más conocidos, pues es el tema de 6 estudios de psicología. Pero había otro pensador que en ese mismo momento tenía acceso a su información, pero no podía responder, no podía debatir con Piaget, porque en ese momento en la Unión Soviética estaba prohibido la discusión intelectual, no podía sacar su información. Eso estamos hablando nosotros de este psicólogo que se llama pues Lev Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky era un psicólogo soviético, ¿no? De descendencia judía, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cuando uno lee la biografía de Vygotsky, encuentra pues que él había tenido una relación muy buena con su madre, una relación muy nutritiva, quien además pues era artista, tocaba pues el piano, le leía los clásicos, y Vygotsky adicionalmente tuvo un tutor, ¿no? A diferencia de Piaget, ¿no? Piaget era un genio, una persona muy observadora, con esa energía, pero Lev Vygotsky tuvo un tutor, ¿no? Y este tutor lo entrenó, lo ayudó, y esto permitió a Vygotsky una comprensión totalmente diferente sobre el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Vygotsky se dio en sí mismo, ¿no? Que él había aprendido gracias a este rol que tuvo su tutor, ¿no? Donde este tutor sirvió como un filtro para él, ¿no? Un filtro del mundo externo, ¿no? Y esto posteriormente va a llevar a Vygotsky a plantear un concepto muy importante, un concepto muy trascendente, que es el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? En esta semana, uno de mis grandes amigos, el profesor Alejandro Dioses, están haciendo una conferencia sobre el tema del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Y justo van a conversar también acerca de estos temas, ¿no? El profesor José Chávez Zamora de la Universidad de San Marcos, del CERCEU, del COPSI, ¿no? También en esta semana están haciendo un evento muy importante donde están tocando el tema del pensamiento, del enfoque de Vygotsky, no solamente la educación, sino los problemas prácticos de la sociedad. Y lo que plantea Vygotsky es algo muy interesante. Uno puede tener una percepción, una imagen a la cual uno llama pues una zona de desarrollo real, ¿no? Lo que tú sabes, lo que tú puedes hacer ahora, pero tú, el ser humano, es parte en él de tener una aspiración a lograr algo mejor, ¿no? A eso se le llama una zona de desarrollo potencial, ¿no? La distancia entre la zona real y la zona potencial, ese punto medio, es a lo que se le llama el desarrollo próximo, ¿no? Eso es lo que puede ser desarrollado con la ayuda de los mediadores. Y eso a nosotros nos entrega un concepto importante, el concepto de que los psicólogos podemos ejercer un rol mediador, podemos llevar a las personas al siguiente nivel. O sea, lo que dicen los coaches, ¿no? Ahorita, no, sí hay que ir al siguiente nivel, ¿no? Hay una que saca, ¿no? Vamos por más, ¿no? O sea, que la ha sacado la psicología. Es una frase que la planteó ya Vygotsky, ¿no? Y lo más hilarante se fue planteada pues en la Unión Soviética,
un país comunista, ¿no? ¿No? Pero el concepto de vamos por más es una frase netamente en ese enfoque, ¿no? Ahora, ese enfoque del mediador va a ser muy importante en el presente en temas tan relevantes como el tema de la prevención, donde precisamente nosotros los psicólogos, ¿no? Ya dejamos un poco el rol de la evaluación. La evaluación es importante, pero solamente en una fase inicial. Posteriormente, en fase de seguimiento también va a ser importante. Pero quizás el rol más importante del psicólogo en temas de prevención está relacionado netamente en el rol de la facilitación y en el rol de mediación. Es decir, que nuestros trabajadores, nuestros supervisores, nuestros jefes, nuestros gerentes van a pasar al siguiente nivel, ¿no? No solamente si ellos quieren, sino si nosotros los psicólogos les podemos proveer a ellos información relevante para su gestión, ¿no? Ya estas son frases nuevas que estamos acuñando, ¿no? Pero es real, o sea, los psicólogos podemos seguir aportando a la comprensión de los problemas humanos dentro de la empresa, pero no solamente a la comprensión, sino también al control del problema, ¿no? A hacer que este problema no sea todavía más complejo y su impacto no sea más grave, ¿no? A mí me ha dado mucha curiosidad, me ha despertado mucha simpatía el hecho que durante la pandemia, ¿no? Sin querer se hayan utilizado conceptos de la psicología, ¿no? Al inicio de la pandemia, el año pasado, por ejemplo, se hablaba mucho de esta estrategia, ¿no? Del martillo y la danza, ¿no? Acá en el Perú le llamábamos el martillo y el huayno, ¿no? Que es un concepto desarrollado, ¿no? Por gente dedicada a la psicología, dedicada al marketing en España, ¿no? De Puello, ¿no? Un gran marketero que trabaja en Google, en California, ¿no? Y estas frases están orientadas pues al hecho de que la información que los psicólogos podemos brindar para la prevención es importante, ¿no? Pero no solamente hoy vamos a hablar acerca de Piaget, de Vygotsky, que ya conocemos, sino tenemos que hablar todavía de otros pensadores más importantes, y algunos de ellos incluso no son psicólogos, ¿no? Ahora vamos a hablar de Steven Pinker, ¿no? Steven Pinker hace un análisis muy interesante sobre el lenguaje, sobre la inteligencia, pero deja frases muy buenas, ¿no? Qué bonito sería ver un meme con las frases de Steven Pinker, ¿no? Y eso le dejo de tarea a algún curioso, a alguno de ustedes, para que quede con esta inquietud de saber quién es Steven Pinker, quién es su esposa, Susan Goldstein, ¿no? Y qué hacen, qué están investigando, ¿no? ¿Por qué es tan importante de Steven Pinker, ¿no? Pinker habla acerca de la importancia de la inteligencia, pero también habla acerca de la empatía, de la emoción, de la inteligencia emocional. No desde una perspectiva tan marquetera como, ¿cómo se llama? El autor del test de inteligencia, sino desde una perspectiva un poco más humana, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque los conceptos que ahora me está mencionando el profesor Steven Pinker, que te son relevantes para la comprensión de esta situación actual, ¿no? Donde la inteligencia per se o la inteligencia por sí sola, la capacidad de resolver problemas lógicos, no es suficiente, ¿no? Es necesario también ver las cosas desde un punto de vista empático, desde un punto de vista humano. Y a continuación, ¿no? Vamos a comentar, ¿no? Acerca de alguien que no es psicólogo, ¿no? Que no fue psicólogo, ¿no? Robert Strange McNamara, ¿no? Él fue secretario de la defensa, ¿no? Durante el gobierno de la administración de John Kennedy. También fue director del Banco Mundial, ¿no? También fue uno de los directores, ¿no? De la Ford Motor Company en los Estados Unidos, ¿no? Y él al final de su vida, ¿no? Escribe un libro muy interesante, que yo les recomiendo a ustedes que lo lean, que lo revisen, porque yo sé que quieras o no, algo tenemos que aprender nosotros de administración y de gestión. Y yo creo que leer a McNamara te va a permitir a ti tener una comprensión acerca de las situaciones que uno debe de tocar con mucha sutileza y con mucha delicadeza, ¿no? Como él las supo tocar. Robert McNamara tiene un libro que se llama 11 lecciones, ¿no? Que son 11 lecciones que él aprendió a lo largo de su vida. Este libro ya lo escribe al final, ya poco antes de morir, ¿no? Hace un video, una serie de cortos muy, muy interesantes, en el cual explica las lecciones de su libro. Y en una de las lecciones, él nos habla sobre el tema de que la racionalidad no nos salvará. Y esto
se entiende porque él vivió la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Ya ustedes les pido que chateen, que googleen ahí qué fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Los años 60, ¿no? La administración Kennedy, ¿no? Cuando se encontraron pues unas bases de misiles en Cuba, ¿no? Por eso Estados Unidos le que se está levantando ya en estos meses, ¿no? Después de casi 50 años, ¿no? Y en este bloqueo, ¿no? Fue porque se habían instalado misiles que estaban apuntando a los Estados Unidos, ¿no? Y esto empezó porque los americanos instalaron misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Entonces, una situación muy particular que sin embargo fue manejada de una manera muy, muy sutil. Y lo que es totalmente atípico, ¿no? Porque una persona a veces se encierra en su racionalidad y la racionalidad hace pues que uno se encasille. Pero estas personas tuvieron un toque de sensibilidad, incluso en esa situación tan estresante como el estar pues al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Y pues, la crisis se manejó 15 días, en la cual pues ya los Estados Unidos aceptaron retirar los misiles de Turquía, los soviéticos aceptaron retirar los misiles en Cuba, ¿no? Y nos explica pues de una manera muy interesante, muy aleccionadora, ¿no? De que a veces las cosas no se resuelven siempre de la manera más lógica, a veces las cosas se resuelven siempre de la manera más humana, ¿no? Y es totalmente atípico para alguien como Robert McNamara, pues que era una persona fría, calculadora, súper analítica, ¿no? El ejemplo del flemático, ¿no? Súper calculador, ¿no? Pero esa lección es importante tenerla en cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando hoy acerca del pensamiento crítico y nosotros podemos entender, podemos plantear, ¿no? De que el pensamiento, lo lógico es lo más importante. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que no solamente lo lógico es lo importante, sino también es importante el contexto y la condición humana. Para finalizar con esta ronda de autores, ¿no? Alguien que siempre me permito repetir en mis charlas, ¿no? En las conversaciones que tenemos, después a esta prestigiosa filósofa alemana, ya se fue a radicar ella a los Estados Unidos, ¿no? Hannah Arendt, ¿no? Es que escribió libros muy interesantes, ¿no? Como El origen del totalitarismo, pero quizás uno de los textos muy apasionados para leer es este documento que hizo ella para una revista en Estados Unidos en los años, a finales de los años 60, que se llamaba, pues, un Eichmann en Jerusalén, ¿no? Es el juicio que se le hace a Adolf Eichmann, ¿no? Un criminal nazi en Israel, ¿no? Que fue secuestrado, ¿no? De Argentina y se lo llevaron a Israel, ¿no? Para juzgarlo ahí, ¿no? Por crímenes contra la humanidad, ¿no? Curioso cómo esta persona, que incluso Hannah Arendt fue perseguida por los nazis, logró escapar con mucha suerte de un campo de concentración y de ahí pues volar a los Unidos y ahí pues emprender una nueva vida, ¿no? Pero lo más importante, lo más curioso es que hay una frase muy interesante de ella, en la cual ella nos dice que no hay pensamientos peligrosos, ¿no? Dice que pensar en sí mismo es peligroso, ¿no? Y esto es algo muy vigente actualmente, ¿no? O sea, ahora la gente que piensa, la gente que reclama, la gente que está quizás anhelando, ¿no? Una mejor sociedad, una sociedad muy más inclusiva, ¿no? Es gente pues que ahora pues está recibiendo todo el peso de la crítica, ¿no? Al menos ustedes revisan el Twitter, ¿no? Cualquier comentario inteligente pues recibe una avalancha de críticas, ¿no? A veces yo veo el Twitter un poco para ver las tendencias, ¿no? Ver qué ha pasado en la noche, que he estado descansando, ¿no? Pero los planteamientos de Hannah Arendt todavía siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes porque son situaciones, son cosas pues que han sido abstraídas, ¿no? Y que son parte de nuestra naturaleza humana. El pensamiento va a ser importante, pero también va a ser importante la relación con los otros. Después de haber hecho esta introducción, esta conversación en la cual hemos revisado pues algunos planteamientos de los filósofos, ¿no? Comentarles ya que cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, pues hablamos de un tipo de pensamiento que está orientado a la curiosidad, está un tipo de pensamiento que empieza a formularse preguntas, cuestiones. En otras palabras, estamos hablando de que cuestiona, ¿no?
cumple con lo que planteaba Sócrates, con lo que planteaba Platón, el hecho de cuestionarse, ¿no? El hecho de preguntarse, ¿no? Ante una tesis, ante una verdad, plantear una antitesis. Pero también implica, pues, no interpretar, ¿no?, las situaciones que nos rodean, a través del análisis de esta información, pues, obtener inferencias, ¿no? Y generar, pues, lógicamente, nuevos pensamientos, ¿no? Y eso nos hace pensar en qué tan fácil o qué tan difícil puede ser testigos, ¿no?, de la aplicación de este tipo de pensamiento en las operaciones en el día a día, en la actividad, ya sea la actividad minera, en la actividad de la construcción, ¿no? Nos lleva un poco a pensar, ¿no? O sea, las personas estamos pensando, estamos utilizando nuestro cerebro, ¿en qué porcentaje? Estamos utilizando nuestro pensamiento crítico, ¿no? Yo a veces he visto esos memes en el Facebook, en el cual se te dice, ¿no?, si las personas utilizaran el 100% de su capacidad cerebral, pues la vida sería diferente. A veces nosotros en seguridad, en prevención, les mostramos a las personas estas fotos, ¿no?, para escuchar sus comentarios, ¿no? Siempre sale por el lado jocoso, ¿no?, el lado de que sí, que la persona no tiene conocimientos. Pero nosotros allí hemos encontrado un fenómeno muy particular, ¿no? A veces cuando nosotros vemos este tipo de fotos, ¿no?, que abundan en internet en materia de seguridad, en materia de prevención, nosotros nos detenemos mucho en el tema de la crítica, ¿no? Sí, o sea, poniendo al individuo como responsable, ¿no? Y esa es una posición que no es tan acertada, porque a veces nosotros estamos pensando, ¿no?, esta persona, ¿cómo es posible que estés trabajando así en esta condición de riesgo, ¿no?, enviándole esquirlas a los balones, pues, ¿no?, ¿no?, de estos gases que pueden ser inflamables, que pueden reventarse. Pero nadie está pensando más allá, nadie está pensando en el contexto, ¿no? A veces se dice que juzgar es más fácil que pensar, y es totalmente cierto. Cuando nosotros empezamos a asignarle culpa al trabajador, no, esta es responsabilidad del trabajador, el trabajador no sabe, el trabajador se quiere suicidar, pero no estamos pensando de que, bueno, ¿quién habrá contratado a esta persona, no? ¿Bajo qué sistema, no? ¿Bajo qué estándares, no? O sea, ¿quién está trabajando con estos estándares que está teniendo una actitud complaciente, no? Entonces, eso nos hace un poco a mirar ya no hacia afuera, sino un poco a mirar hacia adentro, ¿no? Porque este tipo de circunstancias no estarían presentes si nosotros al contratar servicios fuéramos más exigentes. A veces por temas de costo, nosotros dejamos pasar las cosas, ¿ya? Dejamos pasar las cosas, ¿no? Y a veces dejamos de pensar en nuestra propia responsabilidad. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en las aulas universitarias, ¿no?, y trabajábamos el tema de las evaluaciones, ¿no?, psicológicas, ahí haciendo nuestras prácticas, ¿no? Yo recuerdo que nuestros docentes, los grandes profesores que teníamos, el profesor César Ruiz Alba, que todavía sigue vigente, el profesor Alejandro Dioses, ¿no?, nos comentaban, ¿no?, a veces el problema no está en la gente, ¿no?, sino el problema está en el observador, ¿no? A veces la herramienta con la que tú estás evaluando es una herramienta que no está diseñada apropiadamente para el individuo, para la persona. El criterio que tú estás utilizando no es el mejor, no es el apropiado para el individuo, ¿no? De repente el individuo hay que evaluarlo con otro criterio, ¿no? Eso me hacía pensar mucho en esa metáfora, ¿no?, de que a veces nosotros queremos, pues, que todos tienen que tener una habilidad estándar, y eso a veces no es tan cierto, ¿no? Cada persona va a tener una peculiaridad, va a tener una forma diferente de ver el mundo, de hacer las cosas, ¿no?, y de operar también en él, ¿no? A veces para nosotros nos cuesta mucho mirar hacia adentro, y pensar de manera crítica consiste también en aprender a mirar hacia adentro, ¿no? A veces yo recuerdo que en alguna oportunidad con nuestros docentes hablábamos sobre el tema de la depresión. Claro, o sea, siempre el tema depresivo, la enfermedad, que la gente se deprime, que no hace las cosas, posición de víctima, ganancia secundaria, en fin. Pero la depresión también tiene incluso cosas buenas, pues, ¿no? Cuando una persona se deprime, al menos tiene la capacidad de autoobservarse, ¿no? En el caso de un paciente tiene un mal, una queja, un dolor en el pecho, ¿no? Hay reciente que está comiendo mucha grasa, que está tomando, pues, muchas cantidades de alcohol, o que está teniendo una vida muy desordenada, ¿no? Ese dolor
lo sensibiliza, ¿no? Y lo lleva a una actitud precontemplativa, ¿no? Esa actitud después evoluciona a una actitud contemplativa y ya va a ser más fácil que la persona cambie, ¿no? Y lo mismo pasa en la seguridad, ¿no? Nuestras leyes actuales en materia de salud y seguridad en el trabajo están muy orientadas al hecho de que la persona, el jefe, es el responsable de la seguridad, ¿no? Y esto en la práctica no siempre es así. Estamos encontrando a lo largo de todos estos años, ¿no? Que estamos analizando, revisando investigaciones de accidentes, ¿no? Proponiendo mejoras, ¿no? Proponiendo incluso una visión más humana de cómo intervenir en la prevención, ¿no? Que a veces los accidentes están relacionados directamente con temas logísticos. A veces los accidentes están relacionados netamente a problemas en la planificación. A veces los accidentes también tienen una relación directa con fallas en los diferentes procesos de recursos humanos, ¿no? Como el reclutamiento y la selección. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Que si hubiéramos mejorado los filtros en los procesos de selección, en los procesos de reclutamiento, nos estaríamos evitando problemas a largo plazo. Incluso cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación psicológica ocupacional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la variable inteligencia, ¿no? Y aplicamos pruebas para evaluar la inteligencia de las personas, ¿no? Pero esta aplicación se basa ya, o sea, ya como que nosotros tenemos una idea, ¿no? Los que trabajamos en prevención, de que, como ustedes pueden ver en la lámina que está frente a ustedes, que más o menos el 70% de toda la población, 68.26% de las personas a quienes evaluamos, van a encajar en un periodo, en un rango promedio de pensamiento, ¿no? En un rango promedio de inteligencia, ¿no? Siempre nos habíamos preguntado, ok, un rango promedio de inteligencia, pero eso no nos dice mucho. ¿Qué significa una inteligencia promedio? Y esa inteligencia, ¿no? Promedio, se pudo identificar, ¿no? Curiosamente, al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el cual Estados Unidos empezó un programa, ¿no? De selección de, ¿no? De soldados, de oficiales, ¿no? Que asignaron a un psicólogo, el doctor Yerkes, a que aplicara, pues, ¿no? Los test de Binet, perdón, los test de Binet para seleccionar, pues, a la gente, quién va a ser oficial, quién va a ser soldado, y por primera vez en la historia se tuvo una idea de cómo era, pues, el pensamiento de una población, ¿no? El nivel de pensamiento, el nivel de desarrollo intelectual, ¿no? Y lo curioso es que el 70%, ¿no? El 68% de los evaluados, ¿no? Mostraron una tendencia de pensamiento de alrededor, pues, como se decía en aquel entonces, una edad mental de 12 años, ¿no? Ha pasado más de un siglo de esos hallazgos en Estados Unidos, y lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Post elecciones, ¿no? Nos ha llevado a la conclusión de que esos datos no han variado, ¿no? Al menos en una sociedad como la nuestra, en una sociedad como el Perú, e incluso en una sociedad como Estados Unidos, ¿no? Donde el año pasado, pues, ellos también han tenido incidentes en relación a la democracia, que incluso, pues, implicaron la muerte de 5 personas en una toma del Capitolio, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que, si bien es cierto, nuestros trabajadores, las personas que están bajo nuestra supervisión, bajo nuestro cargo, pueden tener un pensamiento promedio, que en realidad, pues, es un pensamiento que está cercano a las personas de 12 años, ¿no? Que es un pensamiento que está saliendo del periodo, ¿no? De operaciones básicas y entrando en un periodo de operaciones complejas, ¿no? Y es una situación que nos hace pensar en que las personas, los trabajadores, los individuos con quienes nos relacionamos, todavía necesitan una estimulación más, ¿no? Otra evidencia de eso es el hecho de que las personas, ahora más que antes, están convencidas, pues, ¿no? De estas noticias, ¿no? Yo creo que ya para nosotros es fácil saber qué cosa es algo fake, qué cosa ya es una noticia real, ¿no? Porque ya un poco investigas, googleas, chateas rápidamente o lo verificas, ¿no? Pero hay muchas personas que se creen las noticias fake, ¿no? Acá en este país, por ejemplo, ¿no? Uno de los departamentos, ¿no? Y esto lo van a poder corroborar ustedes más adelante, ¿no? Cuando lo googleen en la página ¿no? de Open COVID, ¿no? Que uno de los departamentos que ha tenido mayor cantidad de fatalidades por cada 100.000 habitantes es Ica, ¿no? Y Ica ha sido uno de los departamentos en la zona de Chincha donde se exaltaba, ¿no? esta capacidad sanatoria, ¿no? De la ivermectina, del hidróxido de cloro, ¿no? Esta lejía milagrosa, ¿no?
esta situación lo que hacía es darle a las personas la falsa sensación de seguridad, ¿no? Que si consumía ivermectina, consumía pues el dióxido de cloro, entonces ya no se iba a morir de COVID. Lamentablemente, cuando la persona reaccionaba, ya pues el COVID había avanzado mucho y prácticamente solo llegaba a morir al hospital. Entonces, hemos visto pues que ha habido una gran cantidad de personas en este país que han muerto producto de las noticias fake, de las noticias falsas. Y eso nos hace pensar ahora más que nunca en qué pasó ahí con el pensamiento crítico. ¿Por qué no lo intervenimos? ¿Por qué no lo desarrollamos? ¿No? Quizás la parte más complicada, más compleja de entender por qué no es fácil desarrollar el pensamiento crítico, es porque para que alguien desarrolle este tipo de pensamiento, tiene que entrar en una situación de diálogo, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? ¿Es posible volver a las personas más inteligentes? La respuesta es sí, ¿no? Ya al día de hoy, hay drogas, hay procedimientos, ¿no? Que hacen pues que las personas sean más inteligentes, ¿no? Ya te ponen un diodo en una parte del cerebro, ¿no? Te dan pequeñas descargas y eso pues activa, ¿no? Ciertas redes neuronales, ¿no? O tú tomas un fármaco, ¿no? Ya por momentos pues no tienes un poco más de percepción, de lucidez de algunos eventos, pero independientemente de los fármacos o los electrodos o los diodos, ¿no? Hay otro elemento muy importante que no debemos de descuidar y es el diálogo, ¿no? Este diálogo, ¿no? Esta retroalimentación que la persona recibe, esta conversación, este encuentro que podemos tener con la persona, puede ayudar a desarrollar su capacidad. La recomendación es la misma que se utiliza en el caso de las noticias fake, no enrostrar a la persona su error, ¿no? Porque eso a lo que va a llevar es que la persona pues se ponga en una posición más rígida, ¿no? Sino pues preguntarle cómo llega a esa conclusión, que nos explique, ¿no? Y que él mismo se vaya dando cuenta que de repente la información que tiene, el insumo que él tiene, no es lo suficientemente lógico, no es lo suficientemente contundente para explicar, ¿no? La creencia que nos está comentando o que nos está indicando. Eso es algo que nosotros solamente vamos a lograr con diálogo, con retroalimentación, pero también con empoderamiento y principalmente con respeto, ¿no? Respeto que cada vez estamos perdiendo más, ¿no? Y esperamos que esta situación que nos está llevando a una polarización del país, ¿no? O sea, la gente pues no que piensa que van a venir, ¿no? La gente del Ande los van a pues secuestrar, se van a llevar a sus mujeres, a sus perros, y la gente pues que está en el Ande y que piensa pues que la gente que está acá no los entiende y les está poniendo trabas y no los ayuda, no les permite, no les da acceso al desarrollo, ¿no? Entonces ya tenemos que terminar también un poco con esta situación, ¿no? Para que podamos empezar a trabajar en los temas en una agenda nacional que están pendientes, ¿no? Y una de las cosas que a nosotros nos interesa en términos del pensamiento crítico es que tenemos que estimularlo. Tenemos que preguntar a las personas, ¿no? Si lo que están haciendo es lo más seguro. Pero hay situaciones con las cuales también vamos a colisionar. Una de ellas es, por ejemplo, ¿de qué pasa cuando la persona se da cuenta, ¿no? De que no hay las condiciones y la persona reclama o la persona no acepta hacer un trabajo porque no hay las condiciones? Entonces, por el lado de nosotros, por el lado de la empresa, por el lado de la supervisión, también vemos mal eso, ¿no? Hace unos días conversábamos nosotros en un curso sobre evaluación de factores psicosociales, sobre el tema de la asertividad, ¿no? Y la importancia de la asertividad en el fortalecimiento de las culturas de seguridad. Dupont, por ejemplo, nos habla de que para alcanzar una cultura de seguridad interdependiente, donde la tasa de accidentes es baja, lo que se tiene que lograr haya un diálogo horizontal, haya una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva no solamente nos va a ayudar a prevenir accidentes, sino también nos va a empezar a ayudar a empoderar a las personas, a tratarlas con respeto y empezar a entender y empezar a estimular en ellos su pensamiento crítico. Ahora más que nunca estamos necesitados de empezar a trabajar en el pensamiento crítico, ¿no? Yo sospecho que en sus clases, sus profesores les deben hacer referencia a estos comentarios, ¿no? Porque ese pensamiento crítico a ustedes no solamente les va a permitir actuar pues con prudencia, ¿no? Con seguridad, ¿no? Con prevención, sino también pues les va a permitir a ustedes encontrar alternativas de solución para los problemas a los cuales ustedes se van a enfrentar. Y definitivamente
van a ser problemas muy diferentes a los míos, ¿no? En mi generación las cosas se hacían de una manera, en la generación de ustedes las cosas se están haciendo de otra manera, ¿no? Muy bien. Ya estamos nosotros entonces sobre la parte final de esta conversación del pensamiento crítico y vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas para poder un poco aclarar o de repente proporcionarles un poco más de información. Listo, Natividad, si me escuchas, o alumnos, si me escuchan, por favor, ya pasamos entonces a abrir el chat, por favor. Sí, el chat está abierto. Pueden escribir sus preguntas, por favor, por allí, por el chat. Acá tenemos una pregunta, bueno. Ya. Sí, sí, nomás. Lo voy a leer. ¿En las empresas Correcto. debería incluirse a un psicólogo para la prevención de accidentes? Sí, efectivamente. Ya actualmente hay una ley que está vigente en la cual se obliga pues a que haya un médico por cada cantidad de trabajadores, ¿no? Si la cantidad es menos de 100 trabajadores, tiene que haber una enfermera, pero si ya pasan de 300 trabajadores, tiene que haber un médico de manera permanente en la empresa, un médico ocupacional, ¿no? Que se encargue de la gestión de los programas. Pero hace unos 5 años, antes de que empezara la crisis en algunos minerales y el tema de la seguridad disminuyera, yo recuerdo haber revisado un documento técnico donde, así como se pedía un médico por empresa para ver el tema de la salud, la seguridad del trabajador, también se pedía la presencia de un psicólogo, ¿no? Esas leyes se han ralentizado, o sea, ya no han salido porque ha habido todos estos temas, ¿no? de cambios, ¿no? de disminución de los precios de los minerales, que se ha ralentizado un poco. Pero el futuro es que tiene que haber psicólogos también trabajando temas de la prevención. Hay que recordar para todos ustedes que uno de los puntos que más se ha afectado en esta situación de pandemia es el tema de la salud mental, ¿no? Y este tema de la salud mental es algo que trasciende no solo la sociedad, sino también trasciende en la empresa. Entonces, eso está justificando de que los psicólogos también, ¿no? En mayor medida que antes, también tengan una presencia en la empresa, para que puedan asesorar, dar soporte, primeros auxilios, evaluación, modificación de comportamientos de riesgo, evaluación psicosocial, ¿no? Para que las personas cuenten con un lugar que brinda condiciones de calidad, que el lugar de trabajo también se vuelva en un lugar, pues, que propicie el bienestar del trabajador, ¿no? Está orientado hacia el bienestar laboral. O sea, con el paso del tiempo, muchos de ustedes, los que están escuchando esta charla, posiblemente van a terminar trabajando en una empresa. Gracias. Siguiente. La siguiente pregunta sería, interesante la exposición. Dentro de muchos trabajos se ve que a sus integrantes como meros elementos de producción y no se ve lo que hay detrás de cada persona. Claro. Eso es lo que les trataba de decir, ¿no? A veces nosotros estamos pensando que el problema son las personas, pero a veces el problema somos nosotros, ¿no? Nosotros quienes conformamos la supervisión, nosotros quienes conformamos las áreas de recursos humanos, ¿no? Y a veces nosotros estamos perdiendo esa mirada humana, ¿no? A veces el tema de la producción, el calor de la producción, el ritmo de la producción hace que nos olvidemos de conceptos. Pero es importante, ¿no? Que recuperemos eso, ¿no? Que ganemos otra vez ese espacio, ¿no? Que incluso nosotros tengamos esta capacidad de criticar, de ser críticos con nuestro propio accionar, ¿no? Y llevarnos pues a encontrar, ¿no? La relevancia que tiene el tema, ¿no? De no solamente considerar al trabajador como un elemento de producción, sino considerarlo como un humano, como una persona a quien se le debe respeto, ¿no? A una persona que tiene un aprendizaje, que tiene un conocimiento y que incluso ese conocimiento puede ayudar, puede servir para que la empresa no solo mejore sus servicios, sino garantice su subsistencia en el largo del tiempo, que es una meta importante en las empresas. Muchas gracias, muy buena pregunta. Otra pregunta que hay en el chat es en referencia al pensamiento crítico, ¿qué opinión
sobre la ejecución del psicólogo en psicología no basada en evidencia científica? Ahí hay que ser un poco cuidadosos, ¿no? O sea, hay que recordar también, pues, ¿no? De que el aprendizaje que uno tiene en el recorrido, en la vida, ¿no? Es algo que uno también, pues, lo ha vivido, lo ha experimentado, ¿no? Pero puede ser una perspectiva, puede ser una opinión, ¿no? Pero ya para intervenciones, ¿no? Donde uno tiene que ver por la integridad de las personas, ¿no? Uno tiene que tratar, pues, con datos un poco más serios, ¿no? Con datos un poco más confirmados, ¿no? Ahí va a ser mucho más importante, pues, ¿no? Pues, a información científica, apegarse, pues, a estudios o experiencias previas, ¿no? Documentadas, ¿no? Que te permitan a ti disminuir tu rango de error, ¿no? El problema a veces con los psicólogos que no basan su práctica en evidencia científica, es que su rango de error puede verse incrementado, ¿no? No niego que existan personas que sean muy intuitivas, ¿no? Pero a veces uno necesita un poco más que la intuición. Uno necesita, pues, algunos datos, pues, que ya hayan funcionado, o algunas estrategias que de repente nos digan qué hacer o qué no hacer, ¿no? Es importante tener en cuenta eso también, ¿no? Que el dato científico va a ser importante, los estudios de validación, los estudios de confiabilidad, ¿no? Son datos que nos van a ayudar a nosotros, ¿no? Y eso va a hacer que nuestro rango de error vaya disminuyendo, porque el error va a ser parte del ser humano, o sea, nos vamos a equivocar, pero hay que tener en cuenta de que hay que tener como objetivo equivocarse menos. Muchas gracias, Max. Un saludo para la Clínica del Trabajador. Muchas gracias acá al doctor Max Arroyo que nos está colaborando con esta pregunta. Gracias. Listo. Muy bien, llegamos a la parte final entonces. Acá tenemos una última pregunta. Así es una última pregunta. En la central nuclear de Chernóbil hubo un accidente y la radiación contaminante fue tan impactante. ¿No podría, ¿Nos podría mencionar si el pensamiento crítico estuvo relacionado en dicho accidente? Sí, muy bien. Es una buena pregunta, ¿no? Leyendo el estudio de Chernóbil, ¿no? Hubo una serie de fallas, ¿no? Una serie sistemática de fallas, ¿no? O sea, el operador, la persona que estaba en ese momento haciendo las pruebas, los simulacros, operó, pues, en base a los parámetros que él ya había conocido, que él había practicado, ¿no? Sin embargo, ya habían fallas de diseño, ¿no? Que no permitieron descubrirse hasta el momento que ocurrió el accidente, ¿no? O sea, ya lo que vino después, ¿no? Ya fue una catástrofe medioambiental que hasta el día de hoy todavía está reportando consecuencias, ¿no? Pero no es que haya sido una falla del pensamiento crítico. Eso ya fue determinado como fallas de diseño estructural, ¿no? Hubo fallas en el diseño, ¿no? Quizás los procedimientos, ¿no? Debieron ser tratados con más cautela, pero no tenían, lamentablemente, ellos esa información, ¿no? O sea, y eso los llevó, pues, a una secuencia de errores que terminaron, pues, en la explosión de ese reactor, ¿no? Que afectó, pues, a gran parte de lo que ahora es la Unión Europea, ¿no? O sea, no fue una relación directa con el pensamiento crítico, sino que fue falla de diseño, ¿ya? Y ahí hay varios, en la secuencia de errores de análisis, ahí se determinó que hubo fallas progresivas, ¿no? En el diseño, ¿no? Que fue el diseño el que no aguantó las pruebas que ya se previamente, ¿no? Había temas relacionados a estrés de metales, a estrés de los controles, ¿no? El tema de las temperaturas, del agua, de los flujos, ¿no? Ya no fue una falla del pensamiento crítico, fue una falla de diseño, ¿no? Que se aborda de otro punto de análisis. Muy bien, estimados alumnos, entonces ahora sí ya llegó el momento de cerrar la reunión. Genial, muchas gracias por la conferencia y que tenga buen día el psicólogo Javier Sáenz. Muchas gracias a todos, gracias por su presencia.